es el pasaje correspondiente al día de hoy. Un pasaje maravilloso y quiero confesarles algo, un pasaje difícil, difícil. No pude dormir incluso un par de noches pensando en este pasaje. Y para ser aún más honesto con ustedes, hay muchas cosas que no entiendo de este pasaje. A pesar de leerlo, de escudriñarlo, no es fácil. Es un pasaje complejo y la confianza que tenemos en esta mañana es que su Espíritu Santo nos acompañe y nos ilumine para poder comprenderlo. Sin embargo, ¿cuál es la razón por qué es tan complejo? Es la siguiente: en realidad estamos pisando terreno santo. Las Escrituras nos permiten, por ellas mismas, estar y conocer una conversación privada entre el Padre y el Hijo. Esto es tremendo. Lo que estamos viendo en este momento en Juan 17 es un privilegio. El privilegio de conocer y escuchar una conversación privada que tiene Dios Padre con Dios Hijo la noche antes de su crucifixión. Recuerden que en los 5 primeros versículos de Juan 17 Jesús oró por sí mismo. ¿Sí se acuerdan? Por su propia glorificación, por su honra cumplida. Pero en estos versículos del 6 al 19, Cristo está orando al Padre y ora, en este caso, por sus 11 discípulos que están con él. Hace 8 días aprendíamos a través de los 5 primeros versos que Cristo, siendo Dios mismo, se fortaleció en oración, ¿cierto? Se refugió en una dependencia plena con el Padre y lo hizo de manera solemne, dejándonos ver lo importante y necesario de la oración. Eso fue lo que aprendimos hace 8 días. Hay una solemnidad y hay una dependencia del Hijo al Padre, siendo el Hijo Dios. ¡Qué gran enseñanza! Necesitamos orar. El hecho de que la segunda persona de la Trinidad orara allí con los 11 tiene un propósito adicional: enseñar a sus 11 discípulos a depender del Padre en oración, que no se sientan muy eficientes o muy capaces de vivir y enfrentar el mundo en sus propias fuerzas. Piensen lo siguiente: Cristo, siendo perfecto, sin pecado, sin mancha alguna, mis hermanos, se refugió en el Padre, buscó en el Padre fortaleza, dirección. Mucho más los discípulos, tanto los 11 como nosotros, llenos de pecados, de debilidades, tribulaciones, necesitamos oración. Nada podremos lograr nunca en la vida, espiritualmente hablando, mis amados hermanos, como discípulos, sin orar. Y eso es lo que quería el Señor. Es uno de sus propósitos: enseñar a sus discípulos a depender de Él. Si queremos superar luchas, todos las tenemos. Si queremos vivir en santidad, mis hermanos, fortalecer nuestro espíritu, si queremos liderar, enseñar la palabra, predicar el evangelio, si deseamos vivir matrimonios bien, en bendición, levantar hijos, mis hermanos, en este tiempo nosotros necesitamos de la oración, tal cual Jesús con su ejemplo nos enseñó. Queremos construir proyectos de vida, necesitamos orar. Nada será posible en nuestra carne y en nuestra individualidad, mis hermanos. El Hijo quería darles y quiere darles a sus 11 una lección de solemnidad, claro que sí, frente a la oración al Padre, también de dependencia y de refugio, precisamente por la oración, pues lo que ellos tendrán que enfrentar es inminente. Lo que les viene a los 11, ya no estará el Señor. Necesitan de la oración. Pero ahora bien, mis hermanos, en esta segunda parte titulada Yo ruego por ellos, lo hace específicamente ya no por él, como lo dije al comienzo, sino por sus discípulos en especial. Y lo primero que vamos a ver aquí, verso a verso, es que Cristo, orando al Padre, los describe.
Él los describe a ellos, se refiere a sus discípulos como aquellos que el Padre le dio a él, al Hijo. Para poder comprender este pasaje es necesaria la hermenéutica. Pensemos en todo Juan. ¿Listo? Yo lo voy a invitar a que leamos el verso 6 al 10, despacito. ¿Listo? Vamos a leer despacio, dice el verso 6 al 10. Mire cómo ora Jesús al Padre. Por sus 11. He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tacho, ¿quién le dio a quién qué? El Padre le dio al Hijo un grupo de personas, ¿cierto? Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora ellos han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, ¿cierto? Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Han creído que tú me enviaste, ¿cierto? Pero démoslo ahí un momentico. ¿Qué es clave para empezar a comprender el pasaje? Lo primero que es clave para empezar a comprender el pasaje es que Cristo se refiere a ellos, como un regalo. Escuche esto. Hay un regalo que el Padre le da al Hijo y ese regalo son sus discípulos. No solo los 11, usted y yo somos un regalo que el Padre le da al Hijo y viceversa. A nosotros, sus hijos, o en el caso particular de los discípulos en Juan 17, a ellos se les dio un regalo, el Hijo. ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí? Jesús ora por ese regalo y le dice al Padre, tú me diste un regalo que era tuyo y me los diste. Tuyos eran y me los diste y oro por ellos. Ese es el punto de partida del pasaje. Comprender que el Señor está orando por un grupo de personas en especial, los que el Padre le dio. Y hermenéuticamente, sabemos lo que es la hermenéutica, lo vemos por ejemplo en el mismo Juan 6:37. Jesús dice, todo aquel que el Padre me da, ¿sí ve que el Padre le dio al Hijo qué? Un grupo de personas. Todos los que el Padre me dio, ¿qué pasará con ellos? Vendrán a Él. O sea, eso es sí o sí, mis hermanos. No es una opción, es una realidad, ¿cierto? Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ahí falta la no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare el día postrero. Es importante la hermenéutica para poder comprender Juan 17. Jesús está orando por un grupo de personas que el Padre le dio y note lo siguiente, ellos por sí mismos no pueden venir al Padre, ¿cierto? Si el Padre no lo autoriza. Ninguno puede venir al Padre si el Padre no los trae. ¿Por qué necesitan ser traídos? Porque por sí mismos no podrán venir al Hijo, ¿cierto? Esto se llama la soberanía de Dios. Este Juan 17 es un pasaje muy, muy complicado. Es de los más difíciles que he predicado. ¿Por qué? Porque trata la dicotomía entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Aquí estamos viendo la soberanía de Dios. Hay un grupo de personas que son salvas, que son hijos de Dios porque el Padre quiso que fuera así y los llevó al Hijo. ¿Sí lo nota? No es que ellos andan solos y toman una decisión, no. Por sí mismos no pueden tomar una decisión sin que exista algo llamado soberanía del Padre. Es necesario que el Padre autorice y los lleve al Hijo. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes son las ovejas? Los que lo siguen. Oyen y siguen al Hijo. Y Él les da vida eterna. Y escuche esto, no perecerán jamás. ¿Cuándo? Jamás. Nunca. Nunca van a perecer si son ovejas. Nunca van a perecer. Nadie, diga conmigo, nadie las arrebatará de mi mano. Y ese nadie lo incluye a usted mismo. Mi Padre que me las dio, note la hermenéutica otra vez. Mi Padre me da, mi Padre que me las dio. Si observa que hay un grupo de ovejas, de personas que son un regalo que el Padre le da al
Hijo. El Padre se las da al Hijo, Él les da vida eterna, nunca perecerán. ¿Por qué nunca perecerán, mis hermanos? Porque el Padre se las dio al Hijo. Nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre me las dio, es mayor que todos, y eso las incluye a ellas mismas como ovejas. ¿Cierto? Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y otra vez, mire, aquí hay una insistente idea. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es importante ver o preguntarnos lo siguiente: ¿quiénes son ovejas de Cristo? ¿Quiénes son estas ovejas? Usted mira en Juan 17 y dice, pues los 11 que están ahí, bueno, sí, pero aparte de los 11, ¿quiénes somos ovejas de Cristo? Aquí está muy claro, ¿no? Y en el pasaje, Cristo ora por ellas. Cristo está orando no por el mundo, de hecho Él lo aclara más adelante. Oro es por el regalo que me diste, por este grupo de personas que tú trajiste a mí. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ovejas de Cristo? Aquellas que el Padre le dio, ojo con esto, Él las escogió, el Padre las eligió y se las dio al Hijo, no por sus obras, sino por gracia. Él decidió dárselas. El Padre se las da al Hijo basándose en una elección soberana, no en una elección por el comportamiento de ellas. Algo incomprensible, ¿no? Aquí estamos viendo la soberanía de Dios. Dios tiene un grupo de personas que le da al Hijo. Y ese grupo de personas que le da al Hijo no serán arrebatadas de la mano del Hijo. ¿Quiénes son ese grupo de personas? Aquellas que soberanamente el Padre quiso darle al Hijo, con nombres propios. Y estamos viendo en Juan 17, mis hermanos, que Jesús ora por ellos, por esas ovejitas. Ahora, ejemplo de esta lección soberana, que en primera instancia vemos la soberanía de Dios, es el patriarca, nuestro patriarca Abraham. Piensa en Abraham, quien en su condición natural, ¿cuál es la condición natural de Abraham? La misma que nosotros antes de Cristo, muerte espiritual, la caída, el pecado. Adán es un gran ejemplo de lo que estamos viendo acá. ¿Por qué? Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham en su condición natural no estaba buscando, en ningún momento buscó a Dios. Ni mucho menos estaba deseando creer en el único Dios verdadero. Más bien, Abraham estaba haciendo todo lo contrario, ¿sí lo recuerda? Sin embargo, halló gracia. Por eso es el padre de la fe. Abraham halló gracia y por el puro afecto de la voluntad del Padre fue llamado, fue capacitado por Brit Milá, que eso lo vimos hace 8 días. ¿Qué es el Brit Milá? La circuncisión. Abraham estaba siendo un idólatra, no buscó a Dios, nunca quiso, ni siquiera lo pensó, pero de repente, mis hermanos, por la gracia de Dios, el Señor circuncida su corazón. ¿Para qué? Para cambiar la naturaleza de Abraham. Le dio fe, Dios le da fe a Abraham. Y Abraham es ese ejemplo por eso, porque Abraham recibe la fe, lo mismo que está pasando en Juan 17. Ellos recibieron la fe para creer en el Hijo y ser salvados. ¿Ok? Ahora, vemos aquí la soberana elección incondicional del Padre, ¿cierto? Quien le da un regalo a su Hijo Cristo. ¿Cuál es ese regalo? Los escogidos, los elegidos, para que por medio de ese regalo llamado fe, ojo con esto, no se me pierda, ojo, por medio de la fe esos escogidos lleguen a ser salvados a través de la fe en Cristo. Ahora bien, estos individuos que el Padre le obsequió al Hijo, como lo vemos en el verso 8, y aquí viene la responsabilidad del hombre, no son marionetas. ¿Ok? Usted está viendo en Juan 6, en Juan 10 y en Juan 17 que hay un grupo de personas que el Padre le dio al Hijo. Y si el Padre decidió hacerlo, se cumple y se hará. Y el Hijo ora por ellos. Es una decisión soberana del Padre. Pero no significa que ellos sean marionetas o robots. ¿Cierto? Esto es muy importante aclararlo. Y usted sabe cómo lo puede ver.
Podemos ver tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre en el verso 8 de Juan 17. Léalo conmigo. Mire el verso 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, ¿cierto? Y ellos las recibieron, ¿y qué pasa? Han conocido verdaderamente que salí de ti, dígalo conmigo, y han creído. Han creído que tú me enviaste. ¿Quién creyó? Ellos. Ahí está la responsabilidad del hombre, ¿cierto? Abraham, que nuestro patriarca, fue llamado, él no estaba buscando al Señor, fue circuncidado en su corazón, le fue dado el don de la fe. Este es el don de la fe. Venga, Abraham, ¡pum!, cambió su corazón y le regaló la fe, ¿cierto? Ahora Abraham tiene fe y Abraham usa la fe, ¿cierto? Abraham es salvo, ¿por qué? Por su fe, la fe que le fue concedida. Ahí está la responsabilidad humana, mis hermanos. Y estos 11 discípulos en Juan 17 fueron salvos por medio de la fe que les fue concedida. No de ustedes, dice Efesios 1, porque es don de Dios. Es un regalo de Dios la fe viva, pero tú y yo somos quienes la utilizamos. Entonces, si nota que Jesús ora por un grupo de personas que no son marionetas, que aunque están predestinadas a ser escogidas por el Padre se las da al Hijo y el Padre circuncida el corazón de ellos, les regala la fe y ahí está la responsabilidad humana. Ellos ejecutan la fe y creen en el Hijo. Note la dicotomía. Esto es un misterio, mis hermanos. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana, incomprensible a nuestra razón. Los discípulos de Jesús son aquellos que el Padre le dio como regalo al Hijo. ¿Y cómo lo reconocemos, mis hermanos? Porque ellos reciben la palabra y creen en él. Versículo 8. ¿Cómo se reconoce un verdadero hijo de Dios? Porque recibe la palabra, ¿cierto? Y cree, usa la fe. ¿Ok? Versículo 6 y 8. Lea conmigo el 6 y el 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste. ¿Y qué hicieron? Tacho. Me los diste. Consecuencia de la predestinación, consecuencia de la elección soberana del Padre, es la siguiente. Ahí sigue. Consecuencia es que ellos, ¿qué van a hacer? Guardarán tu palabra y creerán todo lo que tú me has dado, que todo lo que tú me has dado procede de ti. Verso 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Eso es consecuencia de ser escogido. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Mis hermanos, la predestinación o la elección del Padre es directamente proporcional o consecuencia de la predestinación será la fe y recibir la palabra. Y esto es lo que hicieron los discípulos en Juan 17. Ellos 11 que están con él creyeron en Cristo y recibieron su palabra. Eso les sella, es un distintivo en ellos de que el Padre se los dio al Hijo. ¿Están conmigo? Amén. Mis hermanos, las obras respaldan la fe. ¿Sí ve que el hombre es responsable? Aunque usted en Juan 6, Juan 10, Juan 17, Efesios 1, Romanos 8, Romanos 9, y en toda la Biblia, en el mismo Génesis con Abraham, aunque usted ve que Dios, el hombre no busca a Dios. Romanos capítulo 3 dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien crea, no hay justo ni siquiera uno. Pero con todo ello el Señor tiene la iniciativa. ¿Por qué? Porque el Padre tiene un plan, un propósito. Regenerar el corazón, transformar el corazón. Permítame mirar la pantalla, por favor. Lo dijo el profeta Ezequiel refiriéndose a los discípulos por los que oró Jesús. Mire lo que dijo Ezequiel. Os daré. ¿A quién se refiere Ezequiel? A los suyos, a los que el Padre le dio el regalo al Hijo. A esos que el Padre escogió y le dio al Hijo, les daré un corazón nuevo. Y no solo los 11, usted y yo. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Con los que
somos hijos de Dios, nos da un corazón nuevo y pone en nosotros, dice, pondré espíritu nuevo dentro de nosotros. Usted, los que tienen vehículo, ¿han ido a cambiar un repuesto? Ese ejemplo, bueno. Porque hay que cambiar el repuesto. Necesitamos un espíritu nuevo porque el anterior está muerto. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos da, no a todos los hombres, a los que el Padre le dio al Hijo. Esto es una profecía profunda porque Ezequiel, lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, está pensando en los apóstoles por los cuales Jesús está orando aquí y por los que vamos a ver de hoy en 8, por los que crean del mundo. Pondrá espíritu nuevo dentro de ellos, quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón nuevo de carne. ¿Cómo así que un corazón de piedra? O sea, está duro, ¿cierto? Ahora mire lo que dice el 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. No solamente Dios, en su gracia, nos da un nuevo espíritu. Aparte de eso, ¿qué hace? O sea que usted tiene dos espíritus, usted y yo. El nuevo espíritu y el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cómo es posible entender la verdad de Cristo? Porque el Espíritu Santo convence al espíritu humano regenerado. Porque el que no es creyente no entiende nada. Primero, porque no tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Y segundo, porque tiene un espíritu dañado, muerto. ¿Ok? Esto es poderoso, porque esta es la obra de gracia del Señor. Haré que anden. Mire consecuencia de Brit Milá. Esto es Brit Milá, circuncisión del corazón. El Señor circuncida el corazón, nos da un espíritu nuevo, aparte pone el Espíritu Santo y consecuencia de esa elección soberana, ¿cuál es? Mírela, aquí está, después de la coma. Haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Consecuencia de haber sido regenerados, y piensen en Abraham. Después de ser un idólatra y un pagano, ¿qué hizo Abraham? Hizo caso, ¿sí o no? Y salió de su tierra y de su parentela. ¿Quién hace eso? ¿Quién deja su casa, la comodidad de su... y se va? Alguien que tiene fe, un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Estas personas son aquellos que están aquí con Jesús. En Juan 17. No estaban buscando ser circuncidados, no estaban buscando al Señor. El Señor fue quien los buscó, los llamó, los amó y los llevó al Hijo. Amén. Ahora de aquí en adelante, bueno, habiendo despejado esta primera parte, quiero que se conecte con el pasaje por lo siguiente. Mire que Jesús ora a partir de este momento, habiendo dejado claro quiénes son. Ya sabemos quiénes son ellos, ¿cierto? Los que el Padre le regaló al Hijo, por gracia. Ahora, Jesús ora por ellos por dos elementos, dos cosas. Santidad, pero vámonos en orden. Él ora por dos cosas, por dos aspectos determinantes. Protección y santidad. Dígalo conmigo. Protección y santidad. Jesús ora al Padre por los que Él le dio, por los suyos que Él recibió, y ora y le pide al Padre por protección y santidad. Miremos primero por protección. Mire el verso 11 al 16. Dice acá: ya no estoy en el mundo, mas estos, ¿quiénes son estos? Los que el Padre le dio, ¿cierto? Le regaló. Mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, a la protección. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. ¿Cierto? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Siempre dice, a los que me diste. ¿Cierto? Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto al mundo para que
tengan en mí gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí ve que, sí nota que ora por protección? Guárdalos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ruega al Padre por protección. ¿De quién? De los escogidos. Si le quiere decir escogidos, predestinados, los suyos, los que el Padre me dio, mis ovejas, por un grupo de personas está orando. Y de hecho aclara, no ruego por el mundo, ruego por los que tú me regalaste, por los que tú me diste, porque eran tuyos y ahora son míos. Oro por protección, ¿cierto? Él ora por protección. Pero entonces, Tacho, espera un momentico. Si usted se acuerda, en el capítulo anterior Jesús les dijo a los discípulos que los iban a odiar, apedrear, aborrecer, perseguir, incluso asesinar. ¿Sí se acuerda? Encarcelar. Y ahora le está pidiendo al Padre que ora por protección. Entonces, ¿a qué tipo de protección se está refiriendo el Señor? ¿Cómo así que ora por protección, pero antes les está diciendo a ustedes los van a... ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Qué tipo de protección está pidiendo el Señor aquí por sus discípulos? ¿Cierto? Bueno, ¿a qué tipo de protección se refiere el Señor? Lo que Jesús está pidiendo al Padre, mis amados hermanos, en esta primera parte de la oración a sus 11, no es que los discípulos sean librados de problemas, incluso nosotros. Él no está orando para que seamos librados de problemas, de adversidades o situaciones difíciles, sino más bien Él está orando para que nos mantengamos aferrados a ese conocimiento que ahora tenemos, por gracia del Padre. Cuando el Señor ora por protección, está orando, en realidad esa protección tiene un propósito. En otras palabras, lo que Cristo le está pidiendo al Padre es que a pesar de las aflicciones que los discípulos tengan que enfrentar y soportar en este mundo, no se alejen del Padre. A ese tipo de protección se refiere. No está pidiendo al Padre que no sean perseguidos, que no sean odiados, que no tengan adversidad, que todo sea perfecto. No, le está pidiendo al Padre que a pesar de las dificultades que puedan experimentar y vivir como discípulos, sepan permanecer en el Señor. Protégelos de sí mismos, de malas decisiones. ¿Cierto? De hecho, en el verso 11 cita literalmente, guárdalos en tu nombre. Ahí les dice, guárdalos en tu nombre. Esa es una petición del Hijo al Padre, que a pesar de ser aborrecidos, perseguidos, atacados por Satanás, atribulados por su propia concupiscencia, ¿cierto? Y por el mundo, con todo ellos se mantengan en el camino que es Cristo mismo. Y ojo, si nota que dice, para que sean uno también. Es decir, para que permanezcan en Cristo y en la iglesia local. Ellos unidos como iglesia local. Y eso se va a cumplir sí o sí, mis hermanos. ¿Por qué se va a cumplir? Yo quiero preguntarle a usted algo en esta mañana y es lo siguiente. ¿Qué es más fácil? ¿Ver televisión, una película en Netflix o leer la Biblia? No, sea honesto. Alguno dirá, no leer la Biblia. No, sea honesto. ¿Qué es más fácil? ¿Irme de paseo, irme de viaje? O matricularme en un discipulado, en un estudio. ¿Qué es más fácil? Cierto que sí. Sí. Es más, en realidad es así. Pero ojo con esto. Cada vez que tú y yo, cada vez que los 11 y tú y yo, a pesar de todo, perseveramos, venimos a la iglesia, cada vez que tú en la semana abres la Biblia, te arrodillas a orar, cada vez que eso sucede, mis hermanos, cada vez que tú y yo perseveramos, sucede por una razón, no por ti y por nosotros, sucede porque el Padre está respondiendo a la oración de Juan 17. Jesús le pidió al Padre
ayúdalos, guárdalos en tu nombre, que permanezcan en el camino que soy yo. Y cada vez que ustedes y yo perseveramos, el Señor, el Padre, le está respondiendo al Hijo su oración. Aunque para nosotros es más fácil ponernos a ver una película, cuando abrimos la Biblia y apagamos el televisor, el Padre está cumpliéndole al Hijo una petición: que seamos guardados en su nombre, que perseveremos en la Escritura. Es gloria del Hijo. Cada vez que abres la Biblia, cada vez que vienes a la iglesia, mi amado hermano, el Padre le responde al Hijo esa oración. ¿Nota por qué es importante la oración? Cada vez que los escogidos, los suyos, los que el Padre le dio al Hijo, perseveramos, es por una razón. Y es que el Padre le dice al Hijo: lo que me pediste te estoy dando. Alguno dirá: no, pues que yo, es que mi hermano, es que ese es bruto y ese es carnal. En cambio yo, no, ni él ni tú, es el Padre respondiéndole al Hijo. ¿Y se acuerdan los 5 primeros versículos? Glorifica al Hijo, porque al glorificar al Hijo glorificarás al Padre. Aquí se está cumpliendo, para la gloria de el Hijo. Cuando el escogido, cuando la persona que le pertenece al Padre le dio al Hijo, los suyos, estamos perseverando, cuando estamos orando, escudriñando la Biblia, lo hacemos desde nuestra responsabilidad. Sí, no somos marionetas, pero al mismo tiempo es real, y lo vemos aquí en la Escritura, el Padre está orando soberanamente a través del Paracleto. Recuerda quién es el Paracleto, les conviene. Él es el que nos convence. ¿Cómo le responde el Padre al Hijo? A través del Espíritu Santo. Nota la soberanía de Dios. A veces nos damos la gloria y la honra. Es que yo no he caído, en cambio este sí cae. No hable así. Porque es por la gracia de Dios que estamos siendo sostenidos. Y el Padre, que ama tanto al Hijo, le está respondiendo una oración al Hijo. Por eso nunca caeremos. ¿Quién podrá? Esa es la razón bíblica, mis hermanos, por la cual el apóstol Pablo dice lo siguiente. ¿Dónde está? No lo tengo. No lo escribí. Bueno, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo que va a venir, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La razón por la cual nosotros, como lo vimos aquí anteriormente, mis hermanos, en Juan, ¿cierto? Nadie nos arrebatará de su mano. O como lo dice Romanos 8:35, Pablo inspirado: nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre le está cumpliendo al Hijo una petición. Y recuerde que el Padre es inmutable, no cambia de opinión. Cristo ora y le pide al Padre: manténlos en mí. Ahí está en el verso 12. Y ojo, habla de Judas. ¿Sí lo notó? Pone el ejemplo de Judas. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardé, ninguno se perdió. Ninguno de los... ¿Quiénes no se perdieron? Los que el Padre le dio al Hijo. ¿Quién sí se perdió? El que se tenía que perder. El hijo de perdición. Judas se perdió porque Judas no era uno de ellos, mis hermanos. Así de sencillo. Se perdió porque estaba escrito así. En la Escritura está profetizado. Judas se tenía que perder. Eso es decreto de Dios. Ahora, bueno, Judas es el hijo de perdición. No es que perdió su salvación, mis hermanos. Judas nunca fue salvo. Porque si no estaríamos contradiciendo el pasaje. Judas no perdió su condición de hijo. Judas nunca fue de ellos, nunca fue del grupo, nunca fue salvo. Judas no fuera que perdió su condición de oveja, Judas nunca fue oveja. Por eso el Señor lo trae a la conversación con el Padre. Los que me diste no se perdieron,
Se perdió el que tenía que perderse, ¿cierto? No, insisto en la idea, Judas no perdió su salvación ni su condición de oveja. Judas nunca fue salvo y nunca fue oveja, por ende no se mantuvo entre el grupo. No era parte del grupo. O bueno, no era parte del regalo que el padre le tenía al hijo, ¿cierto? Ahora usted dirá, bueno, pues yo conozco gente cristiana que se ha apartado y ya no es cristiana. Ok, aquellos que estuvieron con nosotros, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Eso lo dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, el mismo autor de Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen permanecido, perdón, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Cómo así? No todos son de nosotros, no todos son del grupo que el Padre le dio a el Hijo o de los suyos, ¿cierto? Si salieron de nosotros significa que nunca fueron, Judas nunca fue del grupo. El grupo de pronto humanamente, y usted y yo lo vemos así, ¿no? Humanamente queremos ver a Judas como parte de nosotros porque es que hemos socialmente compartido tantas experiencias tan lindas. Es que con Judas fuimos al parque, con Judas comimos, con Judas... Pero nunca fue de nosotros. Y eso es lo que está orando el Padre con el Hijo. Por eso yo les decía al comienzo, esto es inentendible. El decreto de Dios es muchas veces a nuestras razones dificultoso. Y Jesús le dice al Padre, se perdió el que se tenía que perder, pero de los tuyos que me diste, que me regalaste, por ellos oro. Y cuando estuve con ellos, ninguno se perdió. Ahora ora por protección. Padre, que cuando yo no esté, no se vayan a perder. No se van a perder. No se van a perder. Pero avancemos, mis hermanos. Mire el verso 17 al 19. Dice acá, esto es muy fuerte, dice, espere, tacho. Sí. Dice el 17 al 19, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿cierto? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí vemos la segunda causa por la cual Jesús ora por los suyos. ¿Cuál es? Santificación. Primero le pidió al Padre que ninguno le pierda, ¿cierto? Como la canción, ¿cómo se llama la canción? Que no se pierda mi hijo, que no se pierda, sí, así. Bueno, que no se pierdan los que tú me diste, y no se pierden. El Padre le responde al Hijo. Solo el Hijo de perdición, el que nunca fue parte del grupo. Pero no solamente ora al Señor para que sean guardados de ellos mismos. No. Antes de pasar a la santificación, quiero hacer una aclaración. La oración de Jesús, porque no se pierdan, no es porque se vayan a perder de su condición de salvación o de su condición de hijos. Por la misma hermenéutica que vemos en Juan 6, en Juan 10, en el mismo Juan 17. La oración tiene un propósito y es que ellos no se pierdan. ¿En qué sentido? Ahí está la respuesta con la segunda petición. Santificación. Que no se enreden, que no se pierdan en el sentido de perder la santificación, perder el propósito que Dios tiene para ellos, de ser santos. Y ahí lo dice adelante, ahora sí conecto con el 17 al 19, ora por santificación, por santidad. Le pide al Padre que los santifique, ¿cierto? De hecho, es que es tremendo, es profundo. Les dice básicamente, espere que lo perdí, espere, tacho, ya, santifícalos en tu verdad, tu palabra es
¿verdad? ¿Por qué ora por santidad? La palabra santidad tiene muchas connotaciones. La palabra santificación tiene muchas connotaciones. De hecho, si usted mira el verso 19, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Y cómo así? Luego el Señor no es santo. Así que Jesús ora y dice que Él se santifica a sí mismo. Luego Jesús no es santo, 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 porque se tiene que santificar. ¿Qué significa esto que Cristo le pide al Padre por sus discípulos? Que sean santificados, y aparte, ¿qué significa que Él quiere santificarse a través de ellos? Bueno, insisto, la palabra santificar tiene varias connotaciones, mis hermanos. Por un lado, santificar significa poner algo aparte. ¿Qué significa santificar? Poner algo aparte para el uso exclusivo de Dios. Es decir, ser separado para el uso exclusivo de Dios. En Éxodo 19:23 dice que el monte Sinaí fue santificado, ¿cierto? Cuando Dios vino a traer la ley a su pueblo. Es decir, fue apartado de los demás montes, el monte Sinaí fue apartado para que ahí en ese monte la ley fuera traída. Es un monte separado de otros para uso exclusivo de Dios. En ese sentido se usa la palabra santificar en el versículo 19. Cuando Jesús dice al Señor, al Padre, le dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. Lo que quiere decir el Señor, y por ellos yo me santifico, quiere decir en realidad que por causa de ellos Él como hijo se apartó. ¿Para qué se apartó? Para ser consagrado al Padre en favor de la redención de su pueblo. De esa misma forma como el monte Sinaí fue santificado, fue apartado para un propósito, Jesús es apartado, santificado para ir a la cruz. ¿En favor de quiénes? De los suyos, a los cuales está orando, a los cuales se refiere en Juan 17. El verso 19 encuentra una explicación. Por ellos yo me santifico a mí mismo. Es decir, por ellos, para ellos, en favor de ellos, es que yo me aparto, voy a la cruz, ¿cierto? Para que sean redimidos. Consecuencia de ello, oro para que ellos sean santos, santificados, ¿cierto? Insistamos, santidad, apartado para Dios. La obra de consagración de Cristo trae como resultado la santidad de su pueblo, de los suyos, los escogidos, que ellos tengan la posibilidad de ser santos. Jesús ora por ellos para que permanezcan en la santidad. ¿Qué es la santidad? Apartarnos del cosmos, del sistema, de la imposición del sistema, y podamos vivir conforme a Cristo. Amén. Ahí entiende usted la oración anterior, por protección y santidad. Protégelos para que el mundo mismo no los consuma, los distraiga, ¿cierto? Tomen mal la cena, que ahorita vamos a tomar la cena indignamente y puede que mueran. Y son hijos de Dios, el Padre se los dio y nadie es mayor que el Padre, mayor que todo, nadie los puede arrebatar, dice Juan 10:27, de la mano del Padre, ¿cierto? Pero por el pecado, muchos han muerto. Muchos duermen, dice la Escritura. Otros están enfermos. La oración de Cristo es precisamente por ello. Guárdalos del mal de sí mismos, de su propio pecado, del engaño de Satanás y del cosmos, del sistema. Santifícalos y guárdalos del mal. Finalmente, los que el Padre me dio, no perecerá jamás ninguno, ¿cierto? Hay una garantía ahí. ¿Qué diferencia tiene Judas a Pedro, moralmente hablando? Moralmente, no piensa en el decreto de Dios ni en la soberanía de Dios. ¿Qué diferencia tiene el robar al mentir? O matar ¿Qué diferencia tiene un ladrón como Judas a un violento como Pedro, ¿no?
impulsivo, mentiroso. No hay ninguna diferencia. Si fuera por obras, ninguno de los dos se salva, ni Pedro ni Judas. Perseveramos por la gracia del Señor. Ninguno será arrebatado de la mano de mi Padre. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, nadie los puede arrebatar. La oración por protección y santificación va en favor, permítame la insistencia, valga la redundancia, en favor de la santificación. Ellos van para el cielo, ahorita lo cantábamos, la ciudad de Dios. Jesús cuántas veces les dijo, los espero allá, ¿cierto? En el mismo pasaje de Juan 17, nos vamos a encontrar allá tranquilos. No se van a perder. El punto aquí es, santifícalos. Que mientras llegan a la ciudad de Dios, donde yo soy rey y señor, porque el Padre me los dio y allá los voy a recibir, y van a verme glorificado, mientras llegan allá, que ninguno de ellos se enrede en los negocios de este mundo, que ninguno de ellos se pierda en el sentido de se contamine, se aparte del propósito santo del Señor. Aquí ya usted va entendiendo, mi amado hermano, vamos comprendiendo cuál es el propósito de la oración del Señor, ¿cierto? Para ir casi concluyendo, permítame avanzar. Ojo con esto, los discípulos ahora estamos, incluyámonos nosotros para entrar en la aplicación, así como los 11, tú y yo, estamos siendo beneficiarios de la oración de Juan 17. Es decir, Jesús oró por ti y por mí, por tu santidad y por tu protección. Y que tú y yo perseveremos como los 11 es posible por la oración del Hijo al Padre. Los discípulos ahora, el día de hoy, escúcheme con atención, estamos en un proceso de santificación. ¿Por qué? Porque la santificación es progresiva. ¿Y cómo es posible la santificación, mis hermanos? Ahí está en el pasaje. Mire Juan 17, versículo 10. Tacho. Santifícalos en tu verdad. 17. Tu palabra es verdad. Léalo conmigo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo es posible la santificación? Mire, cuando usted piensa en la santificación, piensa en un duchazo. Eso es la santificación, un lavado, pero bien bravo. La santificación, Jesús ora por santificación, pero la santificación no será posible sin este libro, mis hermanos. Ahora, ser oveja, ser hijo de Dios, ser del Padre dado por el Hijo, ser de los suyos, que el Padre le dio al Hijo, tiene como resultado la santificación. Se lo voy a poner en términos teológicos. Ser escogido del Padre, ser predestinado, ser hijo de Dios por gracia, tiene como consecuencia la santificación. Y nadie podrá ser santo si no escudriña la palabra, si no viene a la palabra, ¿cierto? ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, en la escritura está, por ejemplo, aquí, vean, Efesios 1:4, lo estudiábamos esta mañana. Según nos escogió, ¿quién escoge? El Padre. En el Hijo. Antes de la fundación del mundo ya había un decreto de parte del Padre. Y nos escoge para que vea, consecuencia de la elección es la santificación. Él nos escoge para que estemos apartados de este mundo sin mancha delante de Él. Y ojo, en amor, bueno, ahí habla de nos ha escogido, nos ha predestinado con un propósito, mi hermano. No solo ser salvados, sino ser ¿qué? Adoptados, hijos suyos por medio de Cristo, por el puro afecto de su voluntad. Esto tiene como consecuencia, mi amado hermano, la santificación. Y vuelvo a insistir en Juan 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El verdadero Hijo de Dios, y ahí es donde nos damos cuenta que Judas no era hijo, porque Judas no permaneció, no creyó la palabra, no permaneció en la palabra. Por eso no se santificó.
Aquel que permanece en la palabra es aquel que llegará a ser santo. Y recordemos, mis hermanos, que la santificación no es como la regeneración. El nacer de nuevo es una vez y para siempre. La santificación, mis hermanos, es un proceso. Entre más estemos expuestos a la escritura como el día de hoy acá, mucho mayor será y mucho más acelerado será nuestro proceso de santificación. ¿Ok? El Señor ora por ello, para que sean santos, sean santificados. Los hijos de Dios, los discípulos, ¿cierto? El sello de ser discípulos será nuestra santificación. Tito habla de esto, que es claramente la santidad a la luz de Tito 2:4. Mire, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿a quién se refiere? A Cristo, para redimirnos de toda iniquidad. Y escuche esto, mire la santidad, purificar para sí un pueblo propio. Ese es el sello de ser de los suyos, que Él mismo nos santifica y nos purifica. Él nos limpia ¿a través de qué? Celoso de buenas obras, vivir en buenas obras. Ahora téngase paciencia, mi amado hermano. Pedro no se santificó el mismo día que estaba despidiendo a Jesús antes de ir a la cruz. La santificación es un proceso. Es un proceso que nos lleva al sí o sí a ser purificados y a vivir celoso. ¿Qué es celoso? Tremendo, ¿no? Yo tengo celo por buenas obras. Eso es producto de la santificación, el tener un celo. Cuando usted lee el profeta Daniel, aquí me va a salir un poquito del esquema de la predicación, pero me parece importante. Cuando usted lee las 5 bestias de Daniel, capítulo 7, usted ve que hay 4 bestias que ya pasaron, ¿no? 4 imperios. Los griegos, los persas, los romanos. Pero Daniel profetiza un quinto imperio, que es una quinta bestia, que es peor que las 4 anteriores. Porque las 4 anteriores fueron imperios, movimientos, sistemas de pensamiento político, filosófico y social sectorizados. Pero la quinta bestia es peor que las anteriores, dice Daniel. Será más mortífera, será mucho más lesiva que las 4 anteriores. Porque será un imperio global. Será una bestia que lo abarca todo. Algunos le llaman la hegemonía globalista. Y estamos viviendo ese imperio. Estamos viviendo tiempos en donde la globalización ha alcanzado, valga la redundancia, el sistema de este mundo ha permeado el mismo mundo. Ahora todas las naciones van a tener la tendencia a comportarse como le dice Pablo a Timoteo. La maldad del mundo entero se acrecentará, se acentuará. A lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo, y ya no será por sectores, será global. Y la santificación, mis hermanos, es que Jesús está orando por los discípulos y le pide al Padre que, a pesar de esa quinta bestia global que impone metodologías, filosofías, maneras de pensar, esquemas de pecado, a pesar de todo, la iglesia en el mundo pueda resistir, se pueda santificar y no se someta a esa quinta bestia. Así avanza la santificación. ¿Y cómo resistimos, mis hermanos? Verso 17, por la palabra, por la escritura. Si usted quiere conocer, mi hermano, a alguien que es de los que el Padre le dio al Hijo, si usted quiere saber quién es verdaderamente oveja, mi amado hermano, empezando por mí, la santificación es distintivo de ello. La palabra, permanecer en la escritura. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y dónde está escrita la voluntad de mi Padre? En la escritura. Y yo soy cristiano, ¿y tú por qué dices que eres cristiano si tu vida no se conduce conforme a buenas obras?
No, pero yo soy cristiano. Bueno, no todo el que dices. No se trata de decir, se trata de ser santos como Él es. Y para poder ser santo necesito la Escritura. Es lo que el Señor le está diciendo al Padre. Santifícalos por tu palabra. Guárdalos del mal, de esa quinta bestia, que no se enreden, que no se pierdan. Yo los quiero recibir en el cielo, pero los quiero recibir santos. Pero es que algunos toman la cena indignamente y están enfermos. Y otros han muerto. ¿Por qué? Bueno, la responsabilidad del hombre. Aunque Dios es soberano, ¿cierto? Y nos ha hecho por gracia a sus hijos, no creó robots, no creó marionetas. La santificación es una responsabilidad de los hijos. Y Jesús lo sabe. Aunque nadie se va a perder, ninguno, solo el hijo de perdición, porque es decreto de Dios. Sin embargo, el Señor sabe, como Dios que es hijo, le dice al Padre, santifícalos. Santifícalos. Y por último, para ir concluyendo, para terminar, mis hermanos, leamos del verso 17 al 19 y concluimos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Una vez mi esposa me contaba que en un lugar de Centroamérica, en un país, no me acuerdo en cuál, había un pueblo en donde supuestamente dice, pues yo le creo a mi esposa, ¿no? Tú lo escuchaste y me lo contaste, que había una ciudad donde todos eran cristianos. Un pueblo, ¿no? Era una ciudad, un pueblo. Guatemala. En Guatemala, bueno. Donde todos eran cristianos. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Ese no es lo que Dios quiere. Eso no es, suena bonito, pero eso no es el propósito de Dios. Si usted lo observa con atención, el Señor no quiere sacarnos del mundo o hacer una aldea solo para los cristianos. El propósito del Señor es que sepamos vivir en el mundo sin ser del mundo. ¿Cierto? Siendo santos. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor no quiere que nosotros estemos aislados del mundo, pero sí quiere que aprendamos a vivir como en buenas obras, celosos de buenas obras en este mundo. La santificación. Yo se lo voy a poner en términos prácticos, sin ánimo de incomodar a nadie, ni mucho menos. Pero piense en lo siguiente. La santificación se evidencia en mi comportamiento y mi estilo de vida. ¿Los del mundo se casan? Sí. Los hijos de Dios también. Pero el matrimonio de los hijos de Dios es diferente al matrimonio de las personas del mundo. Los hijos de Dios hacemos fiestas, los del mundo también, pero nuestras fiestas son santas. Los hijos de Dios hablan, los del mundo también, pero nuestras conversaciones deben ser santas. A eso se refiere el Señor cuando ora al Padre, santifícalos. Y que no se pierdan en conversaciones, que no se dejen contaminar con vulgaridades, con groserías. La gente del mundo ve televisión, los hijos de Dios también. Nos llega Netflix a todos, ¿sí o no? Lo que pasa es que los suyos, los que el Padre le dio al Hijo, vemos televisión santamente. Los del mundo trabajan, los que el Padre le dio al Hijo, los suyos también trabajamos. Lo que pasa es que en nuestro contexto laboral, nuestro comportamiento es santo. Y usted entiende por qué el del mundo es corrupto y el cristiano no. Y eso fastidia, claro. Por eso el Señor ora por ellos. Que no se pierdan en la corrupción, que no se dejen permear por el negocio, por el pedazo de la torta. Que no se pierdan en conversaciones ociosas de tipo sexual, de tipo inmoral.
Que no se pierdan, que no se dejen seducir por la lujuria material, mis hermanos, que es el Dios de este mundo. El afán de querer comprar, viajar, construir, tener, emprender. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Si el mundo mismo emprende, nuestro emprendimiento es santo. Sí debemos emprender, pero santamente. Que no se pierdan, Padre, que no se pierdan en los negocios de este mundo. ¿Y se acuerda lo primero que hizo Pedro cuando Jesús se fue? Se perdió. Pero no se perdió su salvación. Se perdió en los negocios de este mundo. O sea, lo primero que, Dios mío, es que somos así, somos pecadores, pero mire la gracia, gracia sobre gracia, el Señor vuelve y baja, y lo trae, lo reconviene y lo llama. Si ve que se cumple Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz. Piensa en Pedro. ¿Oyó la voz de Cristo? Sí. Yo las conozco. ¿Jesús conocía a Pedro? Sí. Y lo sigue. ¿Pedro siguió a Jesús? Sí. Les doy vida eterna. ¿Jesús le dio vida eterna a Pedro? Pues claro, él viene a dar vida y vida eterna. Listo. No perecerán jamás. ¿Pedro pereció? No pereció jamás. Pedro está en el cielo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre usted y Pedro? Ninguna, hermano. El Señor lo ama a usted igual que amó a Pedro y murió en la cruz. Y Jesús murió en la cruz sin estrato social ni sin clase. Él no es primero Pedro y luego no, él murió por sus hijos. Amén. Ahora, ¿no perecerán? No perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Pedro fue arrebatado de la mano del Padre? Pues según lo que estamos observando, no. Y no por él mismo, por la gracia de Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo que pasa es que Pedro se perdió en un momento. ¿Se perdió en qué sentido? No en el sentido de Judas, que esa es la oración que Jesús le hace al Padre. Yo le dije que este texto era difícil. La perdición de Judas es distinta a la perdición en algún sentido de Pedro. Porque Pedro perdió su norte, su horizonte. Pero Judas era hijo de perdición, en contexto soteriológico, no era de los suyos. Mis amados hermanos, esta predicación es maravillosa porque nos deja ver la gracia de Dios. Es una invitación del Señor a nuestras vidas el día de hoy, a que meditemos en lo importante de ser santos, de permanecer en la palabra, de empezar a tener vidas santas, ¿cierto? Sabiendo que Jesús oró por nosotros, para que no nos enredemos en los negocios de este mundo, en las filosofías de esta vida. Y es que es tan fácil, mis hermanos. Alguien dijo que el hombre es un animal social, que el hombre es una persona influenciable. Y en alguna medida parece que fuese cierto. Pero nosotros los hijos de Dios no podemos ir por donde va Vicente. Yo se lo estoy tratando de parafrasear aquí. Jesús oró para que no nos perdamos. Y es muy fácil perderse cuando soy hijo de Dios por gracia, ¿cierto? Y llegaré al cielo por gracia. El sacrificio de la cruz es efectivo, es eficiente. Pero yo llego como cristiano, usted me dirá, aquí es fácil ser cristiano aquí. Pero salgamos de aquí, lleguemos a mi casa donde posiblemente la mayoría no lo son, y hablan vulgaridades. Sus comportamientos y sus conversaciones son sobre lujuria material, lujuria sexual, las cosas del mundo. Es fácil socialmente nosotros dejarnos permear por esa conducta. Aquí es donde el Señor ora al Padre y le dice, Padre, no, que no se pierdan en ese contexto. Y que se santifiquen, que se aparten, que en vez de estar perdidos. ¿Y cuántos creyentes? Vea, mis hermanos, escúcheme, incluso nuestras familias, hijos de Dios por gracia, que recibieron la fe, hoy están perdidos. Y no nos atrevamos a decir, no, mi mamá perdió su salvación. No, ya no. Si ella
o él o la persona que fue dotada del don de la fe va a ir al cielo. Pero ¿cuántos de ellos van a ir al cielo, pero hoy están distraídos en las cosas de este mundo? Perdidos, sin santidad. ¿Cuántos de ellos? Nuestra esperanza es que el Señor, el que empezó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Él los va a traer. Él los va a traer. De pronto no a esta iglesia, pronto sí. Pero Él los traerá a una iglesia local. Pero lo hará a través de nosotros, mis hermanos, de la locura de la predicación. Por eso, porque lo viste en Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra. ¿Cuántos de tus familiares necesitan la palabra? ¿Y quién les va a predicar si tú estás distraído, mi hermano? Bueno, como el Señor del que empezó la buena obra en otro la va a perfeccionar, si no es usted, Dios usa otro. Pero, mi hermano, yo le llamo la atención amorosamente y me la llamo a mí mismo. Debemos predicar el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Y si distinguimos y conocemos personas que están perdidas en el sentido de Judas, es decir, no han sido salvas porque no creen, debemos predicarles, ¿cierto? Para que por medio de la fe crean en Cristo y sean salvados. Y si conocemos personas que, bueno, creen en Jesús, pero están viendo el cuento de los hermanos, el Chavo del 8, ¿sí? El Club 10. Bueno, eso fue hace años ya. Okidoki. ¿Qué hacen allá? Están perdidos en el sentido de Pedro en sus comienzos. Y eso no es santo. Pedro tuvo dos facetas. Una santa, que fue al final de sus años en el libro de los Hechos. Pero tuvo una época en donde no fue tan santo. Volvió a las redes allá. Y usted dirá, ¿qué malo tiene con trabajar y ser pescador? No tiene nada de malo. El problema no es que vaya y pesque, el problema es que en su corazón, es que el problema está en el corazón. Él había tomado una decisión, la cual no era el propósito de Dios, como la han tomado muchas personas. Como Pedro, volvieron a las redes. Las redes de Pedro son ese río y las redes de muchos serán su casa, sus hijos, esa es su escuela, mi casa, mis hijos, mi familia, mi trabajo. La palabra de Dios los santifica y esta oración será cumplida. Yo quiero invitarte, mi amado hermano, en este momento, antes de tomar la cena. Como pastor de esta iglesia, Santa Gracia, yo quiero convocarlos. Hoy los convoco, los reto y los convoco, iglesia, a un tiempo de santificación, de ayuno, de oración. Hace 8 días hablábamos de la oración, hoy aprendemos acerca de la santificación, de no distraernos sino perdernos en rumbos equivocados. Yo convoco hoy a un tiempo de santificación. Dios nos está llamando como iglesia a la oración y a la santidad, mis hermanos. Como verdaderos discípulos no podemos darnos el lujo de vivir ese tipo de cristiandad que se está viviendo hoy en día, mis hermanos, de la que está de moda, tibia, libertina, aferrada al mundo, doble moral, perezosa, rebelde a la palabra del Señor. Cristo oró al Padre por protección para nosotros como iglesia, para que a pesar de las adversidades y tribulaciones sepamos permanecer como familia juntos, unidos entre nosotros. Jesús oró al Padre por santidad, para que como iglesia sepamos conducirnos, mis hermanos, en este mundo como Dios desea, no como nosotros deseamos. Si hay en tu corazón, esta es una invitación respetuosa y amorosa, examina tu corazón. Por un momento examina tu corazón, y si hay alguna situación, mi amado hermano, en tu corazón, hay alguna situación que no estamos haciendo bien, que no nos estemos conduciendo bien, en la cual no estemos siendo obedientes, este es el momento de arrepentirnos y entregarle nuestra vida al Señor, hacer caso, santificar.
Dios te está llamando en este momento a santificar esa área de tu vida que te está haciendo lucha, que no quieres entregar, que no quieres soltar. Como pastor de la iglesia, amorosamente, siendo yo el primero en venir en arrepentimiento, quiero hacerles una invitación a que nos evaluemos, a que hagas una evaluación a conciencia delante de quien escudriña el corazón de todos, quien es Cristo. Y que sepamos con ayuda del Espíritu Santo identificar si hay áreas, hobbies, prácticas en nuestra vida en las cuales necesitamos santificar. Tal vez sea tu carácter, mi amado hermano. Jesús oró por tu carácter, para que seas santo, para que no te pierdas en un carácter del mundo y tengas un carácter semejante a Cristo. Tal vez es tu estado de ánimo. Estás irritado, bipolar, emocionalmente alterado. Tal vez son tus pensamientos, estás batallando con pensamientos. Tal vez es tu lenguaje, tus palabras, tu queja, las vulgaridades, las groserías. Tal vez es tu sexualidad. Cristo escudriña el corazón de todos y a Él no lo puedes engañar. ¿Cómo estás viviendo tu sexualidad en tu soltería, en tu matrimonio? Tal vez debes consagrar tu matrimonio al Señor, santificarlo. Se ha venido perdiendo tu matrimonio en un contexto mundano, en un contexto sin comunicación, sin tiempo de calidad. Tal vez es tu área financiera, mi amado hermano. El Señor nos llama a la santificación el día de hoy. Él oró por esto. Tal vez es tu manera de hacer familia, tus hobbies, tu proyecto de vida. ¿Qué debes santificar, mi amado hermano? Examina tu corazón. El Espíritu Santo nos llevará a tomar decisiones radicales como corresponde a genuinos hijos. Así como Jesús volvió por Pedro, por su Espíritu viene a nuestra vida y nos convence de pecado. ¿Qué hay en ti, mi amado hermano, que sabes muy bien que no es correcto, que no es santo, que no le agrada al Señor? ¿Cuál es esa lucha que tú tienes y no has orado y no le has entregado al Señor? Mis amados hermanos, yo les hablo con mucho amor, siendo yo un pecador. Les llamo la atención de parte del Señor. La vida en Cristo no es un club social, no es un juego. Somos una familia, somos hijos de Dios. Necesitas santificarte. ¿En qué estás perdiendo el tiempo? ¿A qué le estás entregando tus ojos, tu talento, tus manos, tu vida? Jesús oró por ti en el aposento alto antes de ir a la cruz, para que tú y yo seamos santos como Él es santo. ¿Qué tienes que entregarle al Señor? Antes de orar y tomar la cena, pidamos perdón. Pidámosle perdón al Señor. Hagamos teshuvá, arrepentimiento, renovemos votos, mis hermanos. Tomemos decisiones. Garantía de ir a la ciudad de Dios, como cantábamos al comienzo, Iglesia de Cristo. Es la obra de la cruz, es Cristo. Pero desde tu responsabilidad y la mía, debemos santificarnos y no perdernos en los negocios de esta quinta bestia. Señor, te damos gracias.